El derecho en acción. Hechos y actos jurídicos como protagonistas. Muy buenas noches, doctora. Somos del grupo número 3, integrado por Zulivera, Rosy Mercado, Liz Cruz y quien les habla, Lorena León. Bienvenida. El derecho en acción. Hechos y actos jurídicos como protagonistas. El derecho, como sistema normativo que regula las relaciones entre individuos y con el Estado, se distingue por su capacidad de adaptarse a la realidad cambiante e ir respondiendo a las necesidades de la sociedad. Los hechos y actos jurídicos son muy importantes en este sistema porque causan cosas legales y dan forma a cómo funciona el mundo del derecho. Los hechos pueden ser eventos como un nacimiento o un desastre natural, y los actos son decisiones conscientes, como firmar un contrato o hacer testamentos. Vamos a analizar en detalle qué son, cómo se clasifican y por qué son tan importantes estos dos elementos. También vamos a explorar cómo interactúan entre sí para influir en el panorama legal. A través de ejemplos claros y análisis detallados, veremos cómo estos elementos afectan nuestras vidas y cómo se aplican a las leyes en la sociedad. El objetivo es entender mejor cómo funciona el derecho en la vida cotidiana y por qué es crucial entender estos conceptos para aplicar las leyes correctamente. Empezaremos abordando la identificación conceptual del hecho jurídico. El hecho jurídico es un evento o situación que ocurre en la realidad y que tiene relevancia legal, es decir, genera efectos jurídicos. Este concepto explica que un hecho jurídico es un evento real que ocurre en el mundo, como un nacimiento o la firma de un contrato. Puede ser algo bueno, como la celebración de algo, o algo malo, como la muerte de alguien, o simplemente la destrucción de algo. Lo que hace que un hecho sea importante legalmente es su capacidad para afectar los derechos y obligaciones de las personas. Para que un evento tenga consecuencias legales, debe ser reconocido por las leyes, y estas deben establecer qué sucede como resultado. Las leyes actúan como un puente entre lo que sucede en la realidad y cómo afecta legalmente a las personas, determinando qué derechos y responsabilidades surgen a partir de ese evento. La importancia legal de un hecho no depende de lo que las personas piensen sobre él, sino sobre lo que dicen las leyes. Esto significa que un evento tiene consecuencias legales, independientemente de las opiniones individuales sobre él. Para entender qué es un hecho jurídico, necesitamos desglosar sus partes esenciales. Primero está el evento en sí mismo, que puede ser algo natural como un nacimiento o un desastre, o algo hecho por personas como firmar un contrato o cometer un delito. Este evento es lo que desencadena los efectos legales. Luego está la persona o entidad a la que afecta el evento, a quien llamaremos sujeto. Puede ser quien realice el acto o experimenta el evento. Por ejemplo, una compra, el vendedor y el comprador son los sujetos activos y el objeto de la compra es el sujeto pasivo. Otro aspecto clave es la ley que regula los efectos legales del evento. Esta ley la determina las consecuencias legales del hecho, como los derechos y obligaciones que surgen. Por ejemplo, en el matrimonio, la ley establece los derechos y responsabilidades de los cónyuges. Finalmente, están los cambios en la situación legal de las personas como resultado del evento, a lo que llamamos consecuencia legal. Por ejemplo, al firmar un contrato de alquiler, el inquilino obtiene el derecho de usar el bien y el propietario quiere la obligación de mantenerlo en buenas condiciones. La clasificación de los hechos jurídicos, ya sean naturales o hechos por personas, tienen grandes implicaciones en diferentes áreas del derecho. Por ejemplo, en el derecho penal ayuda a determinar la responsabilidad por un delito, mientras que en el derecho civil puede influir en la sección de la responsabilidad por eventos imprevistos. En resumen, los hechos jurídicos son un evento concreto que tienen un impacto directo en la vida de las personas y son fundamentales para el funcionamiento del sistema legal. Muy buenas noches. La división de los hechos jurídicos es una herramienta esencial en el desarrollo del derecho, ya que le aporta claridad, organización, justicia, desarrollo y seguridad. Pero para entenderlo mejor y para dar una mejor explicación, se lo puede dividir en tres categorías: los hechos jurídicos naturales, los hechos jurídicos del hombre voluntarios o los hechos jurídicos del hombre involuntarios. Los hechos jurídicos naturales, como su nombre lo indica, son los que no intervienen las personas, los seres humanos, sino que se dan por sí solos, como los terremotos, las inundaciones, etcétera. ¿Pero por qué son importantes? Son importantes porque conllevan una consecuencia jurídica, como por ejemplo puede ser la extinción de una obligación o la apertura de una sucesión. Los hechos jurídicos del hombre voluntarios son los que
están realizados por la intervención humana, pero sin la intención de causar un efecto jurídico, como por ejemplo el matrimonio o un contrato. ¿Y cuál es la importancia de este? Que son la base de casi todas las relaciones jurídicas. Ahora, los hechos jurídicos del hombre involuntarios también están dados por la intervención humana, pero sin la intención de causar un efecto jurídico, como por ejemplo los delitos o los cuasi delitos. Pero, ¿cuál es la importancia de este? Es importante porque también conlleva una consecuencia jurídica negativa para el actor del hecho. Además de todo esto, también los hechos jurídicos proporcionan, como les decía, claridad de organización al sistema jurídico. Eso quiere decir que para los juristas, los operadores jurídicos, les sirve para poder identificar exactamente y rápidamente cuál es el tipo de hecho al que se están enfrentando y así poder aplicar las normas y principios correspondientes. Además, facilita la aplicación, facilita la resolución de los disputas, de los conflictos, por ejemplo, dentro de un juicio. Es de vital importancia, ya que los jueces, al reconocer qué tipo de hecho es, pueden también escoger y determinar qué tipo de sanción justa corresponde a dicha causa. Además, promueve la aseguración jurídica. Quiere decir que la división de los hechos jurídicos nos contribuye a una seguridad jurídica, formando un marco claro y predecible de la explicación y la aplicación del derecho. Esto hace que las personas podamos regular nuestra conducta con anticipación. Además, para los estudiantes del derecho es muy importante, ya que estimula el desarrollo del derecho. Con ello nos permite poder comparar, aprender los diferentes tipos de hechos jurídicos que existen y con ello poder desarrollar nuevas teorías y principios aplicables. Ahora vamos a ejemplificar este tipo de hechos jurídicos. Les voy a dar un ejemplo. Sería el de nacimiento de una persona. Según los componentes del hecho jurídico tenemos el sujeto, el objeto y la voluntad y la causa. Entonces, como hecho jurídico tenemos el nacimiento de una persona, el sujeto sería la madre, el objeto sería el nacimiento del ser humano, la voluntad, no interviene la voluntad porque el hecho es un hecho totalmente natural y biológico, y la causa sería la gestación y el parto. El efecto jurídico de este hecho sería el nacimiento de la personalidad jurídica del bebé y la adquisición de los derechos y obligaciones tanto para el padre como para la madre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué es el acto jurídico? El acto jurídico es la declaración o manifestación de la voluntad, sancionada por el derecho, destinada a producir efectos jurídicos, queridos por su autor y por las partes, que se pueden consistir en crear, modificar, transmitir, transferir o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico es un hecho en el que interviene la voluntad humana. Es precisamente esta intervención lo que el derecho tiene en cuenta para determinar un efecto jurídico. Un ejemplo, la muerte de una persona resulta de un accidente por conducción negligente, el matrimonio, la adopción. El acto jurídico como especie dentro del género de los hechos jurídicos es un concepto que también contempla la realidad jurídica desde un punto de vista dinámico. Estos se clasifican en lícitos o ilícitos, morales o inmorales. La definición del acto jurídico y sus componentes. Un acto jurídico se define como una acción que se ejecuta de forma voluntaria y de manera consciente, con la finalidad de establecer relaciones jurídicas entre diferentes personas para crear, cambiar o liquidar ciertos derechos. Uno de sus componentes son crear, modificar, transferir y extinguir. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, doctora. Mi nombre es Rosy Mercado y soy participante del grupo número 3. Mi tema es la importancia del acto jurídico. La importancia del acto jurídico radica en la capacidad para crear un marco legal que regule las relaciones humanas, garantizando la seguridad jurídica y la protección de los derechos, facilitando el desarrollo económico y contribuyendo a la resolución pacífica de conflictos en la sociedad. Podríamos decir que para analizar la importancia de los
de los actos jurídicos, podemos centrarnos en aspectos claves como son la creación y la regulación de relaciones jurídicas, que esto significa la exigencia de relaciones jurídicas entre dos partes. Desde un contrato comercial hasta testamentos personales, los actos jurídicos son la herramienta legal para formalizar acuerdos y establecer derechos y obligaciones. Otro de los aspectos claves es la seguridad jurídica prescindible. Al establecer reglas y procedimientos, los actos jurídicos ayudan a garantizar que las partes involucradas comprendan sus derechos y responsabilidades, lo que fomenta la confianza y la estabilidad en las relaciones personales y comerciales. La seguridad, la protección jurídica, la protección de los intereses de las partes. La protección de los intereses de las partes son importantes porque brinda la garantía para el cumplimiento de los contratos y la prevención del abuso o la explotación de las partes más débiles en relación jurídica. Otros aspectos clave es la instrumentación para el desarrollo económico. Actos jurídicos son fundamentales para el funcionamiento eficiente de la economía al facilitar la relación de la transacción comercial y la inversión, proporcionando un marco legal que fomenta la actividad empresarial y garantiza la seguridad en las relaciones comerciales. En resumen, la importancia del acto jurídico radica en la capacidad para crear un marco legal que regule las relaciones humanas. Como siguiente tema tenemos, ejemplifique los componentes del acto jurídico. Entre ellos tenemos que tiene que ser prioridad la manifestación de voluntades. Este componente se refiere a la expresión de la intención de las partes para realizar un acto jurídico. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es lo importante para que se pueda realizar este acto jurídico? El objeto. ¿Qué es el objeto jurídico? Es la finalidad o el propósito que se busca para alcanzar el mismo. La causa es el motivo o la razón que impulsa a las partes para realizar dicho acto. La forma se refiere a requisitos legales específicos que deben cumplirse para que el acto jurídico sea válido. Para cerrar con el tema, compañeros, estos componentes son esenciales para la validez y eficiencia de cualquier acto jurídico, ya que se definen los términos y condiciones en las que se va a realizar dicho acto. Muchísimas gracias. Esta fue la intervención del grupo número 3. Gracias.